en el instituto. Y es profesora titular en el Instituto de la SAP de Freud 1, 2 y 3 y de clínica referenciada. Los dejo con Mirta. Acá. Este es el tema. Voy a poner el sursor. Por eso bueno, quería saludar a alguna gente antes de que se fuesen. Quería saludar a Alejandro Weiner de la revista Topía, a todas las compañeras del grupo 12 que con Ignacio Leukovich me empezaron a abrir la cabeza de otra manera, a las compañeras de 1000 Mesetas que están aquí también, Mirna, Graciela, a mi queridísima Betty Schwartzman, que fue presidenta del equivalente a la PPG de San Pablo, a mis hijos, uno que corrigió el trabajo porque es semiólogo, y otro que es arquitecto y que por eso ustedes leyeron lo que leyeron sobre la arquitectura. En las noches en vela, de repaso me hizo estudiar cosas. Y a dos imprescindibles, algunos o tres que no están. Uno es Rafael, que está, Ricardo Abenburg, que me hizo pensar mucho en el yo, y el otro es Vicente. Bueno. Que él corrigió y sus sugerencias están aquí también. Bueno, empiezo a leer, ¿sí? Y me va a ayudar Sebastián Politi, que es miembro adherente de la SAP, y que estamos haciendo un recorrido pedagógico en la SAP hace muchos años juntos, así que nos entendemos. Políticas y en psicoanálisis. Perdón, Mirta, ¿querés que pongamos el texto en pantalla? Yo creo que sí. ¿Vale la pena? Sí, así pueden. Vale la pena. Sí, vale la pena. Pero ojo que no voy a leer todo. Yo desearía hacer una pequeña aclaración. Impulsado por la lectura del trabajo de Mirta, me liberé del superyo, con lo cual mi función de comentarista va a ser mínima y me voy a intercalar con los comentarios que hagan ustedes. O sea que atiendan atentamente lo que dice Mirta, porque yo simplemente voy a ser un comentarista más. Bueno. Ojo que voy a saltear algunas cosas, y por ahí agrego. Ante todo, una petición de principio. En su mayor parte, este ensayo consiste en una suposición y en una tesis. A su vez, toda la suposición que se expondrá en las siguientes páginas reside en la justificación de la tesis. Pues bien, ¿en qué consiste tal conjetura? ¿Qué es lo que se supone? Si bien muchas teorías científicas se asientan sobre hipótesis inverificables, como un electrón, por ejemplo, el inconsciente, en su materialidad, aunque sí en sus efectos, la incidencia especulativa aquí presentada queda incluso restringida a unos pocos elementos, solo aquellos que serán abordados en los puntos que siguen. A pesar de que para la representación humana la terquedad material no es un escollo, nos centraremos en resaltar los eventos de algunos factores sociohistóricos con los que Freud tuvo que ver directa o indirectamente e intentaremos inferir su inadvertida inclusión en la teoría freudiana. Solo se intenta realizar un movimiento casi lúdico con la teoría vinculada a la historia, para lo cual estamos invitados a salir al exterior del cerco específico del psicoanálisis.
Pero antes, veamos desde dónde partimos, revisando algunos conceptos acuñados por Freud en nuestra disciplina, aunque vamos a caer en la clínica igual. ¿Podés leer? Dale. La neurosis obsesiva, el nuevo cuadro clínico. Son innegables las numerosas críticas socioculturales de Freud a través de su obra. Sin embargo, y referido a sus posiciones, nunca se ha ponderado la importancia que ha tenido la creación del concepto de neurosis obsesiva por parte de nuestro iniciador como expresión de un cuadro nosológico pasible de ser descrito, abordado y tratado. Y lo hizo muy tempranamente en la carta 125 a Fries del 9 de diciembre de 1899. Este hecho no es trivial por una razón extraordinaria, ya que asocia la enfermedad con dos elementos sociales notables: la religión y la educación como patrimonios de la cultura. ¿Por qué? ¿Cuáles son los rasgos que Freud describe en la neurosis obsesiva? En Carácter y erotismo anal, observa que las características del neurótico obsesivo tratan de lo siguiente: son ordenados frente al desorden, ahorrativos contra el despilfarro al que incita el deseo, y pertinaces contra la inclinación a ser inconstantes. Y en acciones obsesivas y prácticas religiosas, trazan los rasgos del ceremonial: pequeñas prácticas, agregados, restricciones, ordenamientos que para cierta práctica de la vida cotidiana se cumplen de una manera idéntica o con variaciones que responden a leyes. Además, describe la vida que promueve la ciudad, tomando a que indica que en la ciudad surge y se encuentra el descontento, las apetencias, la prisa, la agitación, la inquietud producida por las grandes crisis políticas, industriales, financieras, etc. Si bien Freud restringe los efectos nocivos de la vida de las metrópolis a la sexualidad, es evidente que esta última es solo uno de los síntomas de lo que más abarcativamente ocurre en los aspectos subjetivos angustiantes de la comunidad en su conjunto. Designan estos escritos como la injusticia social respecto de la sexualidad el hecho de que a todos los individuos se les exija el mismo patrón de conducta sexual, ya que el incremento de los síntomas patológicos en nuestra sociedad se debe a la mayor limitación sexual. Más adelante, en el mismo escrito, añade que este hecho produce una moral hipócrita. Pero en la cima de su visión sobre la cultura de esa época, arriesga una ecuación sacudidora. La neurosis obsesiva es el correspondiente patológico de la religión. Y la religión, una neurosis obsesiva universal. Sin embargo, no solo la religión sostuvo y estimuló estos rasgos de obediencia meticulosa a aquello que se considera legal y correcto. Como veremos, también lo hizo el Estado Nacional, que trajo consigo órganos específicos para lograrlo: la familia, la escuela, la policía y el poder militar. Para alcanzar a aprender la importancia del discernimiento de esta unidad clínica que hizo Freud, haremos una pregunta. ¿De qué trata la limitación social? ¿Desde dónde discurre la incorporación de las exigencias sociales? Veamos ahora el superyo. ¿Existe acaso algo que enferme más que la angustia desbordante? En 1922, Freud comenzó a escribir El yo y el ello. En ese escrito, anuncia que lo que expondrá en él resulta la continuación de pensamientos iniciados en Más allá del principio del placer, en el que diseña como inherente al ser humano la pulsión destructiva. Es decir, que la teoría que propone en El yo y el ello está relacionada con la pulsión de muerte. Si bien nos ahorraremos la trayectoria teórico-clínica de Freud, que va desde la concepción de la conciencia moral hasta lo postulado en este ensayo, llamaremos la atención indicando los rasgos de esta nueva noción. Afirma Freud
que existe una diferenciación en el interior del yo a la que le da nombre indistinto de ideal del yo o superyo. La dimensión poderosa que le otorga en este escrito al mecanismo identificatorio no reside solo en el hecho de ser el factor que instala al superyo debido a que se ve obligado a resignar al objeto, sino también en virtud del investimiento de dicho objeto. Y sabemos, se inviste a lo que se ama, lo que se teme. A este objeto Freud lo llama padre. Los estados patológicos sobrevienen según sea el número de cargas y según la intensidad que tenga la incidencia de este objeto en el psiquismo. Repito, los estados patológicos sobrevienen según sea el número de cargas y según la intensidad que tenga la incidencia de este objeto en el psiquismo. Sumándole el aspecto prohibidor, esta alteración del yo se enfrenta al mismo yo desde una posición interna especial. A la fuerza represora de padre investido para Freud amorosamente, se le suman el influjo de las autoridades, la doctrina religiosa, las enseñanzas y la lectura. La educación impartida en la experiencia familiar y la instrucción en la experiencia social se suplementan y se potencian. Y en el capítulo sobre los vasallajes del yo, le añade al superyo lo que anotó más arriba, la pulsión de destrucción. Todo este fenómeno tiene su expresión en la conciencia de culpa. Según la intensidad de este superyo y de sus efectos en la conciencia de culpa, será tomado este como el factor decisivo de la gravedad de una neurosis. Según la intensidad de este superyo, será tomado este como factor decisivo de la gravedad de una neurosis. Más tarde, en el malestar de la cultura, refuerza la misma concepción, describiendo los medios de los que se vale la cultura para inhibir, para volver inofensiva, acaso para erradicar la agresión contrariante. Y como primer mecanismo indica que es justamente la cultura la que instala esta instancia, el superyo, como conciencia moral y conciencia de culpa, sin otra alternativa debido al desvalimiento y a la dependencia del cachorro humano. De modo que aquello que creemos que es nuestra civilización incide desde el comienzo mismo en la configuración del psiquismo, intentando mantener a raya las pulsiones destructivas, y desde allí se expande la subjetividad del ser humano de nuestra sociedad y de nuestra cultura. ¿Qué diferencia, dice Freud, al superyo de la conciencia moral? Pues bien, la necesidad de castigo. Su efecto llega al masoquismo. Ahora bien, el creador de esta disciplina que nos ocupa se esmera en recalcar que este hecho que se da en la educación impartida, esta intención y conductas concretas de los agentes de la cultura que intentan extinguir, sofocando aquello que consideran como conductas agresivas, es real, subrayado. Debido a esto, considera la génesis del sentimiento de culpa como el problema más importante del desarrollo cultural. Es real y el sentimiento de culpa, dice, como el problema más importante del desarrollo cultural. Con la descripción de la instauración del superyo por parte de la cultura, la pregunta insiste. Además de la limitación sexual, ¿de qué otras cuestiones trata la limitación social?
¿Cuáles son los contenidos y los sentidos de la incorporación de las exigencias sociales? ¿Y cuáles sus tácticas? Y ahora comencemos con nuestro juego de suposiciones. La arquitectura, en ningún espacio es inocente. Cuando Freud nació, Freiberg-Maren era una ciudad tan pequeña que apenas trepaba hasta los 4.500 habitantes, de los cuales aproximadamente 130 eran de origen judío. En el departamento que el señor Jacob Freud alquilaba en la parte superior de la herrería del señor Sagisse, nació Segismundo. La familia vivió allí hasta 1858 y se mudó a Leipzig, y ya en 1859 se estableció en Viena. En Pribor, la calle donde Segismundo nació se llamaba Schlossergasse. Sin embargo, después del fallecimiento de nuestro autor, pasó a llamarse Freudova. ¿Cómo es? Freudova Ulice. Uliche. Uliche, que es el nombre de la calle. Sí. Allí existe un museo que intenta recordar los campos y praderas aledaños al Pribor de aquel tiempo, y donde quizás Freud jugaba, o por lo menos experimentaba como lo existente, como el entorno de su hábitat. Aquello era su mundo. Ya en Viena se alojaron en un barrio muy pobre en el que se amontonaban los judíos que emigraban de otros lugares de Europa, como Checoslovaquia, Ucrania, etc. Para la familia Freud el ambiente cambió bruscamente. Esta huida hacia las ciudades no ocurría solo por antisemitismo, ni era solo una acción de los judíos, sino que se trataba de un movimiento migratorio iniciado años atrás por toda la población rural europea. Como vemos, desde la amplitud y la naturaleza de su aldea, desde la diseminación de casas linderas con la actividad agrícola, a los 3 años Freud se encontró viviendo en la expresión arquitectónica urbana, con organizadores de la vida que no existían en su vida aldeana. Además, presenció la humillante pobreza reinante en las grandes metrópolis. Una pobreza distinta a la que él mismo no solo había visto, sino también experimentado. Quizá no pudo ignorar, sino que percibió el fluir de los campesinos a las ciudades. Quizás que la servidumbre, que antes residía y servía solo al poder soberano, se expandía y multiplicaba en las ciudades y en los hogares de niveles intermedios. Quizá también experimentó que el trabajo adquirió un sentido y un valor distinto al que imperaba en su medio rural y en su hogar. Todo ello fue incorporado, suponemos, en las exigencias de la vida, no solo de Freud, sino que se expandió en toda Europa occidental. ¿De qué trata esta supuesta incorporación? De Freiberg a Viena. Para vos, Dani. Dice Chueca que el término ciudad es multívoco y encierra categorías completamente diferentes que no pueden abrazarse en una definición común. Es así porque la ciudad como realidad histórica nunca es independiente de las etapas por las que se propagó en el trayecto de su evolución. Es actualización de ellas y es al mismo tiempo su proyección hacia el porvenir. Menciona a Spengler, quien sostiene que a la ciudad, a diferencia de la aldea, la distingue un alma ciudadana. La ciudad sin alma, dice, coincide justamente con la ciudad que ha dado origen a la revolución industrial. Mumford, por su parte, afirma que en la ciudad industrial solo dominaba la ley áspera de la producción y el beneficio económico. Precisamente, la cuadriculación de la ciudad remite a la facilitación de operaciones, de cálculos, de réditos, de compraventa, etc. Y se construye alrededor de recursos naturales que faciliten la comunicación. Así es como empezó la contaminación. Una novedad arquitectónica fue el slum. El slum, dice Mumford, consiste en un tipo de construcciones en el suburbio industrial, donde el instrumento hombre se conserva durante la noche para volverlo a usar al día siguiente
en la fábrica. Es decir, que desde la arquitectura vemos que el surgimiento de las ciudades se conformó con una parte central y un sector adyacente y necesario, pero al mismo tiempo fuera de ella. Esta parte colindante tiene otra nominación, otra clasificación y otra jerarquía. El diseño arquitectónico asienta y revela la distribución del poder, puesto que los factores que caracterizan la repartición y ordenación de poderes son las grandes diferencias. En este caso, la diferencia en los espacios geográficos y las formas de la vivienda. Así fue como la industrialización le dio otra figura a las ciudades y produjo nuevas, como nunca antes había ocurrido en la historia. Estas se transformaron en el escenario de los acontecimientos del mundo y los seres humanos en elementos necesarios para el trabajo y el abastecimiento en ellas. Llamativamente, la intelectualidad tenía un papel sostenedor de estas circunstancias. Sus ideas y valores fueron adoptados por estos pretendidos nuevos ciudadanos, desterrados de sus lugares y de sus culturas, pero incitados a convivir con las atracciones de la ciudad, que las ciudades ofrecían. Aspiraban, los desterrados, a ser considerados por acercarse a las ciudades como habitantes naturales de las megalópolis y de sus clases. Eso pasa ahora. ¿Cómo llegaba la abundante mano de obra desde los suburbios a la ciudad? Fue menester construir grandes vías de comunicación. Las máquinas de vapor no solo sirvieron en las factorías, su aplicación se realizó también en los medios de comunicación. Así fue como en las grandes ciudades, las estaciones centrales ferroviarias adquirieron una función protagónica en la centralización de la ordenación y de los horarios de trabajo y de las vidas. Cuando Freud nació, ya se habían construido y otros estaban en construcción estos hermosos e inmensos monumentos de la modernidad, edificios formidables cuya dimensión y presencia tenía relación con la importancia de su función social. Construcciones arquitectónicas en la que en su parte central y en la cúspide está insertado un colosal reloj. Aún se puede ver en numerosas ciudades europeas altos relojes de pie en las veredas de las calles y acá en Buenos Aires también. La premura, la diligencia y la exactitud en la puntualidad evitaban las angustias de la pérdida del trabajo en la relevancia del dispositivo disciplinario. Dispositivo disciplinario según, bueno, después vamos a ver. Podemos intuir que este orden social tenga que ver con la figura clínica de la neurosis obsesiva. Esta es una pregunta reiterada que en algunos casos las hago y en otros no, que caen de por sí solo. Ahora bien, las razones de la emigración rural que llegaba a las ciudades no residían solo en la atracción que ejercía la industria y los servicios, sino también porque miles de sus habitantes fueron echados a sangre y fuego de sus lugares de origen. Un nuevo régimen se asienta, el capital y el Estado Nacional. En el siglo XIX se asistió al apogeo de los estados nacionales y al asentamiento del capital como eje de las vidas en dichos estados. Si bien por diversos motivos Europa siempre fue, y lo vemos
un lugar de escasa serenidad. Las revueltas en la época en la que Freud nació tenían una singularidad novedosa porque había surgido el proletariado. Viene de la palabra prole, ¿no? Se tienen que ocupar de la prole. Debido a esto, las sublevaciones eran incesantes en Alemania, en Sajonia, en Viena, Hungría, Francia, etc. La progresiva industrialización, sumada a las malas cosechas y a la depresión económica, había generado grandes sufrimientos a los asalariados y a los proletarios. Al mismo tiempo, y en razón de la implantación de máquinas, los artesanos se iban extinguiendo. Las profusas conmociones de los muchos sectores de trabajadores trataban de mostrar oposición por los grandes conflictos económicos y sociales, tanto a raíz de las deudas de los menos pudientes, deudas, entre paréntesis, que se contraían por no pagar impuestos asfixiantes, ¿no?, como por los trabajos abusivos de la población rural. Debemos añadir a todo ello la lucha por el derecho del uso de la tierra, que había sido invadida y apropiada violentamente por los poderes del capital. Así, las revueltas no solo fueron en el campo, sino sobre todo en las ciudades. La más notable y duradera tuvo lugar en Inglaterra. Aquel desorden era necesario ordenar. Estas manifestaciones explosivas era menester dominar. La escoria social de la sociedad se hacía visible en las ciudades con los sin trabajo y los sin hogar. Al amontonamiento y al pillaje en sectores que se acumulaban en rincones de la metrópolis, era preciso tornarlo imperceptible. Gracias. Los mecanismos disciplinarios tenían que ver con la normatización de los cuerpos y de las almas a través de medios que tenían y aún tienen la condición de la domesticación y de la obediencia. De allí se reinculcaba la disciplina con otras tecnologías y en otros ámbitos. El acatamiento a las normas, la obediencia, debía expresarse en conductas visibles. A esta aceptación, o bien a la sumisión a la norma, se la llamó normalidad. La familia y la escuela aparecieron como los ámbitos privilegiados, como los modelos donde se debía y aún se debe conseguir que se lleven a cabo las obligaciones y las prohibiciones que garanticen la convivencia social. Bien, pero este funcionamiento se vio alterado a medida en que el régimen disciplinario, que lo vamos a ver, lo describe Foucault, ¿no?, se fue suplementando con otros añadidos. Y en lo agregado, y sobre todo aceptado ya el Estado Nacional, el lugar de la familia cambió. Ya no fue ni es modelo de gobierno como fue. Solo es un elemento más dentro de lo que se llamó población. Su misión no es sencilla y es instrumental respecto del gobierno del Estado-Nación. Junto a la institución escolar en el nivel público, la familia debe ser el agente privilegiado para cubrir en la intimidad la misión de gobernar a la población. Concretamente, si el Estado quiere lograr cierto tipo de comportamientos en la población, por ejemplo, contracción al trabajo o al revés, la consumición de qué y qué no, la familia aparece como el socio principal. Como vemos, al transformarse la población en el elemento central a ser controlado, la familia no solo normatiza,
sino que pasa a ser un dispositivo de regulación y control que, a través de las instrucciones sociales conscientes e inconscientes que reciben los adultos, se traspasan a los hijos como saberes de la cultura, rebasando esto a la población general. De este modo, antes que la imposición de normas, se generan reglas que regulan las inteligencias, las almas, los comportamientos. La regla garantiza la seguridad, diseña los límites posibles de la cultura y lo logra como y con en el capital, dejando hacer. El control y el funcionamiento de los cuerpos y de las almas, paradójicamente, se consiguen necesariamente desde ahí, desde la sociedad de control, con la libertad. De este modo, en el nuevo dispositivo, aunque si bien se sigue ordenando, aquello que se procura es la modulación de las subjetividades. Se pone así de relieve la importancia del gobierno de los hombres, de la población, a través del Estado. Este hecho implica la acción de disponer de los territorios, de los bienes y de las personas, de manera muy distinta a la que se hacía en la tecnología del poder anterior, al poder soberano, quiero decir, al feudalismo, ¿no? Que publicando leyes sencillamente las tomaba. La vida, como durante el feudalismo, donde había reyes, no fue el elemento fundamental para conseguir el dominio de las conductas. En el régimen disciplinario lo sustituyó la culpa, o bien un poco de lío, pero reparable. O bien el sentimiento de una deuda eterna. Y en el régimen de control se trata de las poblaciones y de la producción de modos de vida. Dentro de este marco histórico y sumándose a los movimientos emancipatorios y desde sus estudios sobre la histeria, podemos considerar al psicoanálisis como una teoría y una práctica de la emancipación de la sexualidad reprimida con ajuste a lo social. Sí. Ahora bien, ¿cuáles fueron las tácticas y los medios para lograr estos fines? Sí, tengo que llegar. El trabajo como capital humano, la coerción y la obligación. La pregunta era, ¿cuáles fueron las tácticas, los medios para lograr estos fines? Aún hoy, el trabajo dispone y determina en la mayoría de las personas de nuestra cultura el pensar, el obrar y el orden de las vidas. El hecho de que el trabajo esté en retracción y se esté achicando la sociedad del trabajo nos revela que la producción económica está en este momento muy desligada del uso de la fuerza de trabajo. Este fenómeno se va incrementando visiblemente. El trabajo, tal como lo concebimos en la sociedad occidental, está íntimamente ligado al capital. ¿Por qué? Ambos han funcionado asociadamente como un fin en sí mismo. Principalmente durante los últimos casi 200 años, todas las teorías sociales y corrientes políticas sostuvieron la idea del trabajo como su eje central. En las postrimerías del siglo XX, con la debilidad de las corrientes ideológicas, solo permaneció el dogma según el cual el trabajo es la determinación natural del hombre, ya que su naturaleza es la de ser un animal laborans. Ocurrió que en la protomodernidad y en la modernidad, algo que se transformó en una obviedad, la actividad humana en sí, el puro gasto de fuerza de trabajo, no implicó ningún contenido, se tornó independiente de las necesidades.
Tampoco importaron los deseos ni las inclinaciones de los seres humanos que debían ofrecer su fuerza de trabajo. De este modo, tal como el capital, el trabajo se volvió el principio abstracto alrededor del que giran las vidas en Occidente, un fin en sí que domina las relaciones sociales. Y es así debido a que el trabajo es la base del aumento del capital, aumento que tiene sentido en sí mismo. La imposición del trabajo en la modernidad llevó siglos. Durante esos tiempos, el uso de la violencia hacia los hombres, mujeres y niños, y la devastación colonizadora en todos los continentes, dejó como señal y marca la interiorización del trabajo abstracto, el terror y la sumisión. Mediante estas técnicas, la sociedad de trabajo se transformó en un sistema de dominación interior e inconsciente, en un sistema de autoopresión. ¿Podemos vislumbrar que esta presión y dependencia social interiorizada tenga que ver con la figura clínica de la neurosis obsesiva? Ahora bien, los estados nacionales no nacieron solos. Con ellos aparecieron la economía científica, la policía, nuevas razones de Estado, un nuevo lugar social para la ciencia y la nueva intelectualidad arriba mencionada que sostenía la racionalidad del Estado y sus lógicas. Si bien este proceso llevó siglos, todo ello se asentó en la época en que Freud nació. La religión, el gobierno pastoral. ¿Por qué nos podría interesar, como psicoanalistas, comprender estos fenómenos en relación al juego que intentamos jugar? Para vislumbrar las subjetividades, las formas de vida que las tecnologías de gobierno intentan producir y sostener, y agenciar en nuestro acervo aquello que Freud llama la pérdida de nitidez entre la psicología individual y la psicología social. Señalaremos entonces el poder pastoral como el núcleo de la gubernamentalidad, concepto que veremos en los puntos siguientes. Lejos de ser una religión sin movimiento, el cristianismo en el medioevo se transformó en un poder, mediante el que administró técnicas peculiares a las que Foucault llamó el poder pastoral. Veamos qué dice ese autor sobre él. Es un arte de gobernar a los hombres, el punto embrionario de esta gubernamentalidad cuya aparición en la política marca el umbral del Estado moderno, que nace cuando la gubernamentalidad se convierte efectivamente en una práctica política calculada y meditada. Aquello que es su hallazgo más significativo es la individualización en la injerencia de su poder. De esta manera, Occidente fue concebido por este poder como un rebaño y cada hombre como parte de él. Se trata de la devoción hacia aquello definido como un pastor guía que conduce a su rebaño para salvarlo. Él cuida su rebaño y también vela por cada una de sus ovejas. Socialmente aparece así un sujeto fijado a otro, investido de un dominio y una facultad especiales que ejerce un poder absoluto sobre él. Aquello que resulta importante para pensar nuestra tarea es que estas concepciones se introdujeron en lo íntimo, ya formaron parte de los saberes inconscientes. Finalmente se consolidó con el cristianismo, sosteniendo la importancia que fue y sigue siendo la relevancia que se le da a la obediencia como virtud esencial del rebaño y de cada uno de sus componentes. La obediencia no es un medio, sino una finalidad, adquiere un valor por sí misma. Es un bien fundamental y una virtud. El vigor del poder pastoral consistió en que el cristianismo lo introdujo fuertemente organizando instituciones, iglesias, con el objeto de dirigir las vidas de los devotos del rebaño. Esta fue la gran novedad. La institución y la obligación se integraron a las vidas. Pero recién en el siglo XVII, no antes, comenzó a estar enmarcada dentro del poder político. De ese modo podemos decir que el ingreso del poder pastoral en el Estado implica el gobierno de las almas y de las conciencias desde el Estado-Nación. Entonces, de la modalidad pastoral y sus formas desde el siglo XVII se apropiaron los Estados nacionales.
Precisamente la racionalidad del Estado moderno reside en el hecho que se presenta como tutor del conjunto y de cada individuo. Desde el siglo XVII, su modalidad persiste integrada dentro del Estado Nacional, dirigiendo y regulando las vidas con el objeto de cuidar a todos y a cada uno para salvarlos de la falta de trabajo, de lo que se da en llamar inseguridad, de las enfermedades, etc. El poder político se transformó en el pastor de los hombres en las ciudades. La policía como soporte interno del Estado. La creación de los estados trajo consigo la instauración de la policía. ¿De qué se ocupaba el estado de policía? Su dominio era muy amplio. Operaba no solo en la vigilancia y el mantenimiento del orden. Tanto en Alemania como en Francia constituyó el conjunto de los medios que aseguraban la tranquilidad, el buen orden y el bien público. Su lugar político-administrativo privilegiado se daba en virtud de su función de afirmar y aumentar la potencia del Estado, orientar el empleo de sus fuerzas y tratar de que los hombres sean lo más felices posibles. Toda la circulación de mercancías y personas estaba a su cargo. Intervenían en todo lo concreto, cuerpos y materias, de la sociedad civil que estaba a su cargo. Regulaba el mercado, la demografía, la eliminación de la pobreza, la salud, la justicia pública, etc. Fue la institución que gestionaba las funciones internas del Estado. El Estado de policía tuvo su mayor cercanía al Estado de Derecho cuando este último se dividió en derecho público, civil y penal. El derecho natural quedó divorciado del derecho civil. De este modo, profundizándose esta administración en el siglo XIX, en el que Freud nació, el amparo del Estado a través de la gestión de la policía sobre los cuerpos humanos nos da la pista para entender la concepción del hombre como sujeto. Sin embargo, con el acento puesto en la sexualidad y en su desenvolvimiento evolutivo y social, podemos decir que el psicoanálisis abre el camino para el derecho a la apropiación del propio cuerpo y de la vuelta a la relación del hombre con la naturaleza. Cuando el poder policial no alcanzó para ordenar y pacificar hacia el interior del Estado Nacional y la gendarmería tampoco fue suficiente para cubrir el volumen de las guerras crónicas de Europa, se sumó un elemento más, una institución que a su vez fue instituyente de rasgos básicos en la cultura de la sociedad occidental. El servicio militar obligatorio, más disciplina, más obediencia y más control. La conscripción militar comenzó a fines del siglo XVIII. Su objetivo suplementó al de la policía y su razón fue la de robustecer a los ejércitos. Surgió con una doble función, una hacia el interior y la segunda hacia el exterior del Estado Nacional, enfrentándose a otros estados. Las características del modelo militar son tres. Una, valorar al orden como necesario y tener a su cargo el cuidado del mismo. Dos, la disciplina y la obediencia. Y tres, una estructura jerárquica rígida que da cohesión al interior de la organización, haciendo actuar implícita y obligadamente al mecanismo de la autoridad como distintivo de esta institución. Por la instalación de la obligatoriedad en el régimen militar investigada por Fidel Molina Luque, aparece la insatisfacción de la mayor parte de las sociedades en relación a este hecho. La resistencia de las comunidades generales, pero sobre todo rurales, era también quebrada con suma violencia. Se cazaban literalmente los cuerpos jóvenes, varones para su reclutamiento, y ya sea por coerción o porque finalmente se rendían, se fomentó el éxodo del campo a la ciudad. Asimismo, en este trabajo se señala que los efectos de la militarización obligatoria fueron enormes en las sociedades del siglo XIX y XX. La disciplina militar fue modelo ejemplar de los comportamientos escolares, familiares, laborales. El militarismo comenzó a tener una notabilidad creciente y relevante en la represión de los movimientos populares y también sobre los gobiernos del mismo Estado. El discurso militarista, para penetrar en las almas, se transformó en patriótico y cívico a la vez. Fue esta su mayor injerencia educativa en la ciudadanía.
con el fin de conseguir el gobierno de las almas, los enunciados verbales y escritos de la militarización fueron mucho más allá mediante sus acciones ejemplificadoras. El patriotismo y la obligatoriedad tienen, aún perdurando en la continuidad de nuestros tiempos, el peso subjetivo cívico que se quiso imprimir desde aquellos siglos. La gubernamentalidad. Me trabo la palabra. ¿Cómo le arranca el Estado sus funciones a la policía y al poder pastoral? Con la gubernamentalidad. Este concepto, anotado por Foucault, encierra una clave para el develamiento de las conductas estatales. Tiene la complejidad de tener que considerar todas las instituciones, todos los procedimientos, las logísticas y las estrategias, el conjunto de herramientas que lo facultan y autorizan a controlar a la población y a cada elemento de ella. El gobierno de la gubernamentalidad no gobierna territorios, sino las almas de la población para dirigir las conductas con el fin de fortificar al Estado mismo. La gubernamentalidad la entiende en el sentido amplio de técnicas y procedimientos para dirigir el comportamiento humano. Foucault lo entiende, ¿no? Sí, sí. Un alcance de la gubernamentalidad es que se convierte en el medio que intenta garantizar la continuidad de las organizaciones de gobierno que se encuentran en el poder. Para ello genera prácticas, administra las tensiones de las múltiples corrientes de pensamiento, se apropia de los preceptos y saberes, por ejemplo de la estadística. En el Estado se enlazan una multiplicidad de diversos micropoderes, siendo el propio Estado el precipitado molar de todos ellos. Resulta así llamativo que el Estado mismo resulte un elemento más de la gubernamentalidad. ¿Cómo entiende la gubernamentalidad aquello que se dice que es naturaleza? Considera natural si la reverberación de lo que el Estado promueve se manifiesta en conductas de acatamiento a aquello que impulsa. Establece una lógica determinada para pensamientos y conductas que se consideran normales y habituales para toda la población y para cada uno de sus componentes. Esta razón de Estado no es anodina, promueve creencias y deseos a ser imitados que se propagan en la sociedad. La gubernamentalidad está asociada a los saberes. Los saberes son prácticas, representaciones y acciones que actúan en forma sincrética. Podríamos vincular estos saberes a las representaciones conscientes e inconscientes del psicoanálisis. Volviendo a Freud, la borrosa frontera entre psicología individual y psicología social. Dice Freud esto, ¿no? ¿De vos? Sí. Iniciada la pavorosa bacanal de la pulsión de muerte en la Europa de 1914, Freud expresa dolorosamente su desilusión sobre la sociedad en la que vive y escribe algo que se lee, ¿no? Leemos en Freud Social. Voy a leer nada más un pedacito de eso porque es muy tarde y queremos escuchar los ustedes. Dice nada más: dos cosas en esta guerra han provocado nuestra desilusión: la ínfima etnicidad demostrada hacia el exterior por los estados, que hacia el interior se habían presentado como los guardianes de las normas éticas. Está muy desilusionado Freud. Y la brutalidad en la conducta de individuos a quienes por su condición de participantes en la más elevada cultura humana de la que él estaba incluido, no se los había creído capaces de algo. Se sabe. Bien, ahora algunos tips. Observemos el trayecto de la secuencia de los escritos de Freud desde la Gran Guerra. El Tratado de Versalles se firmó el 29 de junio de 1919. En ese mismo año, Freud escribe un trabajo sobre los castigos punitivos que se presentaban en los sueños, puniciones impulsadas por la instancia crítica. Casi de inmediato produce el postulado de la pulsión de muerte. Lo afirma en 1920.
y en 1922 el superyo se esboza en un trabajo leído en el 7º Congreso Psicoanalítico. Ahora bien, como hemos señalado, en Europa la destructividad de las vidas fue sufrida en su conjunto de manera real, social e históricamente prolongada en el tiempo. Eso lo padeció Freud también, con sus hijos incluso. Si, como está dicho, el superyo está instalado por la cultura y contiene a su vez la pulsión de muerte, y este superyo está relacionado con el armado continuo de la gubernamentalidad, el miedo y el superyo están al servicio de la tecnología del poder. ¿Y en qué consiste el superyo, sino en la crítica y castigo social como instancia independiente y muda? Freud es claro en la conformación de esta instancia. La agresión proviene de algo percibido que penetra en el proceso psíquico, transformado en representación y produce desmezcla funcional. Es causa de angustia y de patología. Y después el capítulo 3 del Génesis, que no vamos a leer ni Sebastián ni yo. ¿Qué interpretación le ha dado la religión al capítulo este? Se entiende que Dios ha castigado a Adán y Eva por desobedecer la instrucción por él otorgada. De hecho, no podemos concebir otra. Y a la serpiente le quita las extremidades. ¿Por qué? Ella, como instancia instigadora a la desobediencia, es subrepticia. Por instigar a la desobediencia. Cuidadito. Si continuamos en nuestro juego y arriesgamos una comprensión distinta, podríamos pensar que quizás en este capítulo se revele la aparición del deseo mismo, precisamente a raíz de la prohibición. Pero desde el vértice que estamos planteando, el eje de la interpretación del Génesis, del capítulo 3, ya no desfila por la desobediencia ni por la inhibición del deseo, sino por la atribución del ser humano de arrogarse los juicios del bien y del mal sobre el mundo, sobre otros seres humanos y sobre sus formas de vivir. Algo que debería pertenecer solo a la égida de lo divino. Tal sería nuestra condena y nuestra petulancia. Una cultura que asiente sus caminos de dominio, determinando aquello que es el bien y aquello que es el mal, mediante estas atribuciones construidas según la conveniencia del poder como uno de sus instrumentos. A esto, ciertas instituciones y aquellos que sostienen saberes inconmovibles lo llaman sabiduría, queriendo asemejarse en su univocidad a la sabiduría divina. Otro tipo. El superyo encierra una paradoja. Se constituye desde las instancias sociales con el objeto de frenar la destructividad, un freno para nada cándido, como hemos visto, pero se instala agresivamente desde ella, tampoco inocente, tampoco sin finalidad. Si bien Freud, a través de la teoría y de la práctica clínica, impulsa la liberación de la sexualidad, devolviendo el ser humano a la naturaleza, con el superyo como instancia necesaria y normal de la estructura psíquica, vuelve al ser humano nuevamente sujeto. Si, sin embargo, sostenemos esta noción, será para detectar enfermedad asociada a los factores destructivos de la cultura. Si sostenemos nosotros, los psicoanalistas, en la clínica. Interrumpamos el juego y consideremos el anudamiento de las cuestiones aquí mencionadas con cierta verosimilitud, término de Rafael. Desde allí hacemos clarear nuestra tesis. En el malestar en la cultura
Freud sorprende en una nota al pie con una vacilación respecto de la construcción e instalación del superyo como estructura, afirmando que, si bien el superyo es un estadio superior de la conciencia, se debería construir gradualmente, porque de lo que trata la instalación del superyo es de su intensidad relativa y de su esfera de influencia. Intensidad relativa y de su esfera de influencia. Entonces es más una modalidad, lo pone antes que una estructura. Si es esta la configuración posible para poder proseguir en la continuidad de la vida, debido al terror a la muerte del amor o del cuerpo y a los castigos sociales, y si este hecho acredita al superyo que se erigió como defensa ante la interrupción de la vida pulsional y del deseo, la presencia de esta instancia es el mojón que indica enfermedad y está directamente vinculado a la experiencia social, consciente o inconsciente, impartida por los adultos a cargo de la crianza y la educación, o bien a eventos sociales que dejan una impronta sufriente para sí y para las generaciones que queden encadenadas a ello. La fuerza de la vida se ordena en torno a repeticiones, pero también a diferencias. Esta operación es la que constituye, como efecto, la sensación de la existencia misma. Bástenos entonces con la presencia de una conciencia moral en movimiento, más conectada a la experiencia vital de la lógica involuntaria y en apariencia irracional, de la pulsión y del deseo, que a la pura repetición. Lógica de encuentros, de diferencias y de riesgos que atraviesan la existencia. Lógica que, siguiendo la huella de nuestro iniciador, nos interpela y nos convoca a acompañar. Bueno, muchas gracias, Mirta. Ahora, en principio, tendríamos un discutidor, pero como no es obediente, yo lo voy a presentar y él simplemente va a participar o va a dejar libre juego. El doctor Rafael Paz es miembro fundador de la SAP, es titular con función didáctica y es autor de 3 libros: Psicopatología, Cuestiones disputadas y Psicoanalizando. Puede intervenir o podemos esperar que participen todos aquellos que quieran, y el doctor Paz lo va a hacer, digamos, en su momento. Levanten la mano a través de la computadora. Va a decir algo, Rafael. Si quiere. Sí, claro, si quiere. Los presentes levanten la mano, en la computadora pongan la manito. Daniel. Daniel, tenés la palabra. Y si podés poner foto, así que podemos ver. Desmuteate. Desmuteate. ¿Podés? Silvia, no tiene imagen. ¿Quién no tiene imagen? Daniel. No importa, pero hay que desmutear. Y se tiene que desmutear solo. Daniel, no te escuchamos ni te vemos. Es el otro. Sí, pasemos a otro. Débora.
Bueno, Mirta, me pareció muy interesante. Muy interesante el trabajo, todo el recorrido que haces. Hay algunos puntos que frases que me llamaron como mojones, que me parecieron interesantes del artículo. Primero la relación, que bueno, me parece que se trae una relación tan estrecha entre psicología social e individual. Y luego todo el recorrido que vas haciendo histórico, cómo el poder va instaurando modos de colonizar las almas, que es a través, obviamente, del aparato psíquico, y como Freud inventa las tres instancias, es a través de la instancia de super-yo, no tuviera que decir cuál, pero eso, cómo coloniza las almas. El concepto de gubernamentalidad es muy interesante, de Foucault, no lo conocía, y el tema de lo pastoral, ¿no? Y me pensaba en la confesión cristiana que aparece en el siglo XII aproximadamente, que me parece que inaugura ese modo de instituir algo de afuera en un adentro, en un interior, ¿no? Que es esta prescripción de mirarse adentro para mirar, observar los pecados y exteriorizarlos, ¿no? Que me parece muy importante dentro de lo que sería la pastoral, cómo se instituye una estancia observacional dentro del poder en el interior de las personas. Bueno, y otra cosa que me pareció muy linda, que vos comentás al final, que me parece como metafórico, ¿no? Porque hablas de la conciencia moral. En ese momento, cuando Freud hablaba de la conciencia moral, todavía no tenía su teoría de la pulsión de muerte, y cómo la pulsión de muerte se casa, hace maridaje con el super-yo. Entonces, si uno pudiera decir, tengamos solamente conciencia moral, pero no pulsión de muerte, no es posible, pero es una buena metáfora decir que ojalá pudiera ser solo conciencia moral sin lo superyoico mortífero, que después Freud entiende que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, eso. ¿Hay anotados? No, por el momento no. ¿Vos? Sí. No, Mira, a vos te podemos enfocar. no. Acercarse. Complementando lo que dijo Débora, me parece que eso de la confesión y el poder pastoral no es solamente la interiorización del observarse y confesar las faltas, sino que es un adentro afuera, porque era confesarlas ante otro, representante de la autoridad, y con una obligatoriedad, digamos, en el precepto católico era la obligación, bajo pena de pecado mortal, o sea, de irse al infierno, que era lo más importante de todo, irse al cielo o al infierno, todo lo demás queda subordinado a eso, la obligatoriedad de confesarse ante el sacerdote una vez al año, digamos. Entonces era adentro afuera, la interioridad conectada directamente por un dispositivo al poder exterior. Y me parece interesante esto que plantea Mirta de el super-yo como que toma el relevo de todo esto, ¿no? Porque si el poder pastoral es como apropiado después por el Estado moderno, y si una de las expresiones nuclear del Estado moderno es la moral kantiana, digamos, ¿no? En la Europa de Freud, y el super-yo es casi la transposición psíquica de la moral kantiana y del imperativo categórico, entonces el super-yo termina tomando el relevo de toda esta historia. Y es interesante porque mantiene esa característica de dentro o fuera. El super-yo no es solo una instancia interna, me parece entender, sino que es la pervivencia de la instancia externa de poder adentro de uno, por lo cual hay una alteridad en conflicto todo el tiempo.
Eso me parece que es lo que está en discusión, en cuestión, y bueno, y cómo nos manejamos con esto, ¿no? Habría más, pero bueno, seguimos circulando. ¿Querés comentar? Bueno, me parece que están señalando que todos estamos atravesados por el superyo, ¿no? Y en tanto esto, no tengo más que repetir de lo que acaba de decir Sebastián, la ley de la frase siempre en conflicto y en conflicto interno también. Pero quizás Rafael quiera decir algo. Rafael es convocado por segunda vez. Micrófono, Rafael. Micrófono, Tenés que Rafael. habilitártelo. Sí, decía un comentario al respecto. La cosa se complicó porque el modelo catártico, que era el imperante en las primeras épocas, tenía la enorme facilidad de que había que librarse de una ajenidad que se había vuelto interna a través de una situación traumática, de romper la superficie psíquica e instalarse dentro. Entonces, la modelística, basada, digamos, en el principio del placer tácito, era librarse de lo ajeno que había interrumpido el normal decurso asociativo, la vida común de alguien, y entonces quirúrgicamente había que librarlo del trauma. Eso era fácilmente comprensible, difícil de hacer, pero fácil de entender. El problema es cuando la ajenidad es propia, se crea la paradoja. El superyo es una ajenidad propia. Entonces hay un esfuerzo del pensamiento democrático en su sentido raigal de la palabra para transformar lo propio en ajeno. Foucault es una eminencia al respecto, digamos que es un autor muy cultivado por Mirta, muy trabajado por Mirta y por amigos de Mirta, para mostrar la ajenidad de lo propio, lo instalado, con lo cual, para el pensamiento crítico, para el pensamiento liberal, en el sentido liberal de la Revolución Francesa, ya se realiza un acto anti-idolátrico. Algo que tenemos dentro, en realidad, es un introyecto coercitivo dado por el afuera. Y entonces, del mismo modo que Mirta define el objetivo del psicoanálisis como emancipación de la sexualidad reprimida con ajuste a lo social, definición que se las trae en sí misma, resulta que hay que librarse, entre comillas, permear el superyo, lo cual crea en la historia del movimiento psicoanalítico y en nuestro país concretamente, líneas de pensamiento muy distintas. Cuando yo me inicio el siglo pasado, la mitad del siglo pasado, como paciente psicoanalítico, era muy clara la distinción entre corrientes analíticas liberadoras y que promovían la expansión de la vida sexual o licenciosa desde el punto de vista de los críticos, y otras mucho más encuadradas. Inclusive lo pro-vital, pro-sexual, de algunas corrientes psicoanalíticas encarnadas en figuras concretas, por ejemplo Arnaldo Raskowski, llevaba a posiciones muy interesantes a la luz de lo que está hoy en la superficie de la vida y de la sociedad, que es una crítica radical, profundísima al aborto, en la medida que el aborto era la liquidación de la vida, lisa y llanamente, y dejaba huellas imborrables en el psiquismo y en quienes practicaban ese acto. Traigo esto a colación para ver las paradojas que se van suscitando a lo largo del tiempo y cómo se encarnan concretamente en líneas psicoanalíticas que en nuestro país han tenido mucha vigencia. Reactivamente, a los psicoanalistas proerotismo, lo digo de una manera muy simple, es mucho más compleja la cosa,
se va consolidando la teoría del campo, que la teoría del campo, aparte de sus virtudes intrínsecas, aparece como mucho más seria, es decir, circunscribir quirúrgicamente la tarea analítica a un marco aséptico donde las pasiones estén contenidas dentro de la sala de operaciones, o sea, en el consultorio analítico. Y es ahí donde surge con inusitada fuerza una cantidad de estudios sobre el acting out. Es lógico, es decir, no transformar en paladines de la sexualidad liberada a los pacientes, sino en circunspectos pensadores acerca de los propios instintos. No sé si está claro. Ahí se van definiendo estilos analíticos que nos marcan contradictoriamente a una hora, y que es importante recoger la historia de esta, porque si no parecen como venidos de afuera o surgidos de la nada. Y no, hay una historización en estas dos líneas, una que podría definirse como, bueno, el superyo es malo, tanático y todo lo demás. Vivamos la vida, disfrutemos, que sería una expansión gozosa. Lo que luego se transforma en algo terrible a partir de, lo digo dramáticamente de gusto, por la brevedad del tiempo, en la teoría de Lacan, que es el goce, ligado a una especie de enloquecimiento brutal, que hay que ponerle marco, que abruma al propio sujeto, de modo tal que aparece en escala invertida en la ley del deseo, como dice literalmente Lacan, que no es ya goce, que es tan inconmensurable en su expansividad que lleva a la nadificación, al hacerse nada del ser frente a la expansión del goce. Ahí aparece también una forma extrema de concebir el superyo y la necesidad de regularlo, con un escape, con una travesura, que es la sesión corta. A mi juicio, la sesión corta de Lacan es una travesura antisuperyoica que es pequeñita en relación con la desmesura del goce. Lo estoy diciendo coloquialmente entre nosotros, esto es mucho más extenso, mucho más interesante de dilucidar, que luego ya voy a terminar, a ligar una propuesta que quiero hacer. Bueno, la cuestión de la culpa y la deuda es interesantísima. La deuda que se paga, porque la deuda de la confesión católica libra y uno queda puro y limpio de cuerpo y alma. Es una deuda que tiene una diferencia extraordinaria con la deuda que la organización capitalista nos impone, que no se termina de pagar nunca. Recomiendo enfáticamente la lectura de un autor italiano, Lazzarato, que ha trabajado y trabaja en la cuestión de la deuda. Pero no la deuda como una exterioridad, sino la deuda como determinante de subjetividad. Para decirlo escénicamente, tengo un préstamo en el banco, qué lindo, tengo identidad. En otro tengo préstamo en 2 bancos, tengo una identidad poderosa. Tengo préstamo en 3 bancos, tengo 3 deudas, soy un ciudadano cabal. Es decir, hay una generación de subjetividad absolutamente alienada, enajenada, desesperante finalmente, pero que me identifica. Es decir, la cuestión de la deuda es una cuestión muy seria. Duhovne lo dijo paladinamente, no hace tanto tiempo, digamos, que la creación de deuda fue absolutamente intencional para marcar un modo de ser. La gente tenía que estar, el pueblo argentino tenía que estar endeudado. De ese modo adquiría identidad, representatividad en el mundo económico-financiero. Es decir, ahí se ve de una manera notable y explícita la marcación entre un aparato del Estado, el capital financiero y la generación de subjetividad. Para terminar, lo que propongo a SAP, como miembro de SAP, desde ya, es la creación de un, departamento, una cosa, es un nombre muy solemne, pero de psicoanálisis y sociedad,
porque trabajos como el de Mirta, cuando digo trabajo como el de Mirta no me refiero a eso, me refiero al trabajo que extensamente viene realizando Mirta desde hace años, por ejemplo, y otros, se tengan un lugar de legitimación e expansión. Entonces, que sea escuchada por las autoridades de la casa la propuesta, un departamento psicoanálisis y sociedad, que cada vez se hace más imprescindible, y post pandemia ni qué decir, nada más. Muchas gracias, Rafael. ¿Quién más quiere intervenir? Daniel Weber. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Mirta el trabajo, el enorme trabajo, complejo, lleno de informaciones, de pensamientos, de hipótesis, que para mi gusto es un, bueno, como decía Rafael, está dentro del trabajo general de Mirta respecto de estas temáticas, pero que me parece que, así como está presentado, es la suerte de un epílogo de un libro. Porque distintos subtemas de este trabajo corresponderían capítulos a desarrollar. Capítulos en donde se van tratando diferentes cuestiones que, presentadas en esa integridad, como lo he hecho Mirta y Sebastián en su lectura, van hilando problemáticas complejas y muy amplias. Y, por supuesto, imposibles de abordar en un ratito. O sea, es un trabajo de mucho tiempo. Se nota. Que, por cierto, que incluye cuestiones que podríamos llamar cuestiones fácticas y cuestiones que son de orden interdisciplinario. Lo interdisciplinario, en principio, también incluye la interrelación entre, por un lado, psicoanálisis y varias disciplinas, porque está tanto aquello que podríamos estar relacionando a historia de la religión, historia de la cultura, sociología, economía, urbanismo. Esta multiplicidad de fenómenos, no de fenómenos, sino de disciplinas que son necesarias para poder pensar esta cuestión en su complejidad. El primer impacto que produce es que resalta justamente la complejidad. Resalta la complejidad. Ahora bien, me parece que sería interesante, digamos, a los fines de, digo, esto formando parte del libro, inclusive una presentación, sería algo así como, respecto a las cuestiones fácticas, ¿no? Son datos históricos, ¿no? O sea, digamos, la ubicación de esos datos históricos según las historiografías que se estén tomando. Y por otro lado, quizás también sería interesante colocar hipótesis alternativas. Colocar hipótesis alternativas a las hipótesis, digamos, sociológicas e históricas que están implicadas. Me parece que el juego con hipótesis alternativas y el desarrollo de la discusión entre, digamos, miradas diversas, bueno, daría un ingrediente interesante también a la postura. Así como llegamos a Mirta dice, esta es una
es casi lúdico. El problema es el casi, obviamente, porque si fuera lúdico simplemente, bueno, nos divertimos y se acabó. Pero como es casi lúdico, entonces, quiere decir, incluye una tarea de discriminación, de profundidad de pensamiento, como la que pone Mirta, y de perspectivas y de enfoques diversos posibles. Así que bueno, reitero mi agradecimiento y reitero mi estado de cierta perplejidad también respecto a la imposibilidad en un momento dado de hacer un cuadro de lo que Mirta nos trae hoy en función de la magnitud del trabajo. Por ahora, para ahora. ¿Lees los comentarios? Bueno. ¿Quién? Rubén levantó la mano. Rubén prefiere Mirta que hables vos y después incluyen. Hola, buenos días. Bueno, realmente el trabajo de Mirta que leí antes de ayer, bueno, lo volví a leer ahora, tiene un espesor, una magnitud y una complejidad importante, como señalaron recién, ¿no? Por la cantidad de temas que aborda y sobre todo por la perspectiva, sí, interdisciplinaria, que hace pensar la historia de la neurosis obsesiva, por supuesto el superyo de otro modo, es decir, insertado de alguna forma como manera de entender aspectos de la conformación social y particularmente del Estado. Ahora, simplemente quería recortar un punto, un concepto que está, digamos, que se usa coloquialmente y que también está en el trabajo, y que aparece varias veces en relación con el tema de la policía, del poder pastoral y en general de la sociedad de control, ¿no? Que es el término obediencia. Yo tiendo un poco a problematizar el término obediencia, haciendo una diferencia que entiendo sustantiva con el término sometimiento. En ese sentido, lo pienso asociado a que no puedo dejar de lado el concepto de ideal del yo, asociado al superyo, como aparece en Freud en distintos momentos. Y en ese sentido, la obediencia, justamente por cierta interiorización más bien del amor y de la idealización, se convierte en un elemento egosintónico, con lo cual es mucho más problemática la cuestión. Porque no tiene la tensión egodistónica del sometimiento. En otras palabras, tomando esto a partir de una clínica y una situación social vivida por todos nosotros en la época de la dictadura, el absurdo del concepto de obediencia debida. En la obediencia debida no hubo ninguna tensión con la orden. Hubo un acatamiento porque se estaba de acuerdo con la orden. El acuerdo ha implicado inclusive una cierta idealización y un cierto amor al líder. En ese sentido creo que lo planteo como una perspectiva problemática justamente con la idea de diferenciar del sometimiento. La vivencia subjetiva del sometimiento implica la posibilidad de rebelión. Se logre o no se logre. La noción de obediencia implica justamente la interiorización absoluta y el mantenimiento de la situación tal cual está. No lo entiendo esto como una perspectiva
anarquista, pero de todas maneras creo que en la medida que haya obediencia, en el sentido que estoy tratando de insistir, no hay posibilidad de cambio. Cuando la obediencia se deviene en sometimiento, la tensión podría eventualmente provocarla. Bueno, era eso nada más que quería comentar, y realmente la felicito a Mirta porque además aprendí un montón de cosas vinculadas con los detalles de la vida de Freud y los conceptos de la arquitectura que los desconocía totalmente con respecto a la construcción de las ciudades. Me pareció extraordinario. Bueno, voy a tratar de juntar las cosas que dijeron. Si derrapo me avisan. Cuando llegué a la síntesis de la hipótesis básica que estoy mencionando, fue después de mucho trabajo y me sorprendí a mí misma. Me sorprendí fuertemente a mí misma. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? Y efectivamente fue después de muchas lecturas, pero volví a Freud para ver si estaba pensando bien, más o menos. Y bueno, está anotado en el trabajo en donde Freud empezó a vacilar sobre esa estructura psíquica como el submisor. Y estoy en este momento en un problema respecto de la lectura freudiana importante, que es que todas las hipótesis de la construcción psicológica, psicoanalítica de Freud, fueron hechos, en este caso que estoy mencionando, en la neurosis obsesiva, pero en la histeria también. Y entonces, quiero decir desde la patología. Desde la patología. Eso me tiene en este momento un poco inquieta. En este momento no sé para dónde voy a salir con esto, pero en este momento me tiene inquieta. Y sí, busqué cuándo empezó a pensar él que había una posibilidad de que haya algo por encima de la conciencia moral, ¿no? Y es en el 14, cuando escribe, cuando introduce la libido en el narcisismo. Y ahí, no sé si ustedes recuerdan, hablan de las tres cosas. Si mal no recuerdo, ayúdame. De la enfermedad. De la enfermedad. Pero también habla de la psicosis. ¿No? No me falta una. De la hipocondría, de la homosexualidad y de la psicosis. Y cuando habla de la psicosis, ahí dice, por la paranoia, ¿no? No nos extrañaría, o algo por el estilo, no lo traje, no nos extrañaría encontrar algo que esté por encima de la conciencia moral. Ahí empezó él a pensar en esto, después lo habrá dejado, y después, con la pulsión de muerte, lo sostuvo mucho más. De modo que, y sin duda, es también de mis lecturas de Foucault, y sobre todo de Deleuze, con quien estoy leyendo, con Diego, que estoy leyendo, Sturba, que estoy leyendo con él hace muchos años, y mi grupo de 1000 mesetas, hay gente aquí que por ahí podría intervenir, les pido. Que me siguió abriendo la cabeza y se precipitó en esta tesis que estoy presentando, ¿no? Bueno, respecto de lo que dice Rubén, así como está planteado desde Freud la obediencia, como la toma él, como la toma él, y
sobre todo desde las lecturas mías, podemos hacer una diferencia entre moral y ética. La moral está referida totalmente a la obediencia, al super-yo. La ética no, a pesar de que se produzcan desde los mismos hechos. Pero ¿por qué un hecho puede ser referido a la ética y otro a la conciencia, a la moral? ¿Por qué? Yo les aviso que Freud empezó a hablar de intensidades, que yo lo subrayé mucho con ustedes, depende de cómo esté transmitido, ¿no? La instrucción, por ejemplo, muy tempranamente. Si nosotros leemos en el proyecto, no nos tenemos tampoco que asombrar de que él haya empezado el proyecto con la primera premisa, que es la cantidad. El Q, la cantidad, es lo primero del proyecto. ¿Por qué? Porque desde ahí, después lo estamos viendo ahora, todo lo que estoy diciendo está tomado desde Freud. La intensidad es lo que genera el trauma. El trauma en 2 tiempos, después lo toma enema, la protopseudos, ¿no? Pero no importa eso, importa la intensidad de lo que se produce en el sujeto. Entonces, por eso creo que podemos hacer una diferencia entre obediencia, referido a la moral, y la conciencia moral, lo que toma Freud como conciencia moral, referido a la ética. Eso es. No sé qué piensan los demás. Si vos, Rafael, querés decir algo. Graciela. Y quiero decir algo. Quiero decir algo porque a partir de la reflexión que estás realizando aparece una cuestión muy importante, que entre nosotros, conviene recordarlo por cariño y por valor intrínseco, Ricardo Abenburg insistía muchísimo, con su tersura, su delicadeza y su profundidad de pensamiento, en lo terrible del superyo. Y vos estás insistiendo en lo terrible del superyo y del ideal del yo tiránico si no se produce una modulación, que es la advertencia en lo de Rubén Zuckerfeld, que es crucial, absolutamente crucial, ¿no? La servidumbre voluntaria del Lavoisier, digamos, es decir, el goce masoquístico de ser obediente y ser bueno, pagando un altísimo precio del aplastamiento de la condición humana como expansiva. Entonces, acá las palabras que se utilicen tienen importancia porque trascienden y van legitimando o deslegitimando actitudes y cuestiones. Por eso yo traje a colación lo del aborto. Entonces, la cuestión de la conciencia moral tiene un rasgo diferente, que es la apertura a los tiempos a través de experiencias colectivas de reformulación de la moral, con lo cual adviene a la condición ética de posible, no de tiránica. Quería dejar sentado ese punto, esa idea, ¿no? ¿Podés repetir, Rafael? Sí, la importancia de expandir las normas que guían la propia conducta individual a experiencias colectivas, que sea discutible lo que uno siente, piensa y lo que uno piensa y siente respecto de cómo modular, cómo modelizar a los otros. En realidad, si uno piensa en términos generales, el efecto psicoanalítico en la cultura es una modulación de la conciencia moral, pues nosotros no bregamos maníacamente por el levantamiento de toda regla y lo que fuere, sino modular. Y es un aporte objetivo, histórico, cultural,
liberal en el sentido radical de la palabra y en el sentido originario de la Revolución Francesa, que está cotejado, supervisiones, estructuras de estudio, intercambios clínicos, de cómo liberar sin que se destruya el sujeto liberado en su propia expansión. Este es uno de los ejes del arte psicoanalítico, en el cual no se suele pensar como tal, y que es fuente de una cantidad enorme de preocupaciones, de trabajo y de responsabilidades que asumimos como analistas, en los gabinetes escolares, en el análisis de chicos, en el análisis de adultos y en la formación analítica. Por eso me parece que ese pequeño parrafito, donde habla de la cadencia de la moral, de la conciencia moral en movimiento, de Mirta da para mucho, y para discutir acerca de estas cosas y legitimarnos. Nada más por ahora. Voy a agregar algo yo. Yo creo que me costó mucho leer el trabajo y poder participar, porque nunca había leído nada tuyo. Ahora me entero que estás metida en diferentes grupos y tuve una sensación también de que me apabullaba, ¿no? Como me producía mucho interés, muchas cosas que nunca había leído, nunca había discutido. Pero bueno, el aporte de Rafael y el de Rubén sí me llevaron a pensar que desde un campo que yo he operado, que es la observación de bebés, sí aparece este tema de la obediencia y del sometimiento como cosas muy distintas. En el sentido de que los neonatólogos discuten mucho, por ejemplo, sobre cómo establecer el ritmo de mamadas, ¿no? Digamos, que es muy distinto, además, si la madre trabaja o no trabaja, si dar leche materna, si dar mamadera. El cambio de posición en la cuna, digamos, fue un tema de nuevo de gran revolución, que yo lo viví, porque en un momento se decidió que el bebé que tenía que estar boca abajo, lo pasaron boca arriba, y había médicos que decían, de nuevo, como esto no es ético, no sé si es moral acá de nuevo el tema, pero decían, yo toda mi vida consideré asesina a una madre que lo ponía boca arriba, y ahora la cultura lo plantea como una orden, ¿no? Digamos. Y también me parece que en la clínica uno ve, digamos, que cuando nace un bebé, la regulación de las horas, ¿no? Digamos, el no dormir, enloquece a los padres, ¿no? Digamos, cuando vos hablas de modulación o de intensidad, la locura tiene mucho que ver con intensidad, y la crianza de un bebé o de un hijo en general, sí requiere de modulaciones muy ligadas a la cultura en la cual vivimos, y eso se ve mucho en la medicina. Vuelvo a vos. Interesante. Sí, muy interesante. Y Rafael, lo tuyo, sí modulamos. Pero además, sabemos que estamos atravesados por estas cuestiones. Tenemos que saber que estamos atravesados por estas cuestiones. Creo que Débora lo planteó. Y Sebastián también. Nosotros somos parte de estas cuestiones y tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Como dice Foucault, con un pie adentro estamos, pero tenemos que estar con un pie afuera para verlas. Y verlas implica darle la posibilidad al paciente para que sea creativo y que deje liberado su deseo, digamos, no para la acción, como deseo, como Wunsch, ¿no? Para que diga en condicional, digamos, lo que querría, lo que desearía, sobre todo lo que le hace mal. Si bien hay autores que dicen que cuando uno llega a lo traumático, porque estamos hablando de esto, finalmente estamos hablando de la clínica, ¿sí? Cuando uno llega a lo traumático, lo importante es ver esto en el sujeto, qué hizo el sujeto, no importa lo que pasó alrededor. No es así, ni lo que tomó Ferenczi, ni lo que tomó Winnicott,
ni a los otros que fueron expulsados de la IPA, como Otto Rank, como Otto Gross, que tomaron cuando veían lo traumático y llegaban a lo traumático, lo tomaban también como una denuncia, desde donde se podía empezar la creatividad. En este sentido, no sé si está todo, como dice Dani, en este libro, en este trabajo que tendría que para él. No va a ser un libro. Pero sí, de lo que estoy hablando es la posibilidad de liberar el juego de los pacientes, del deseo de los pacientes, de las ideas de los pacientes, de las denuncias de los pacientes, y entenderlas y reportarlas sin acusar a los padres, sino entenderlo como factores sociales y ver que hay posibilidades y que en la práctica y en la militancia psicoanalítica que tenemos, me adhiero a vos, Rafael, que tenemos que seguir discutiendo eso. En lo personal, lo pienso con una amiga que se llama Mirna, que está en el grupo de filosofía, y que mi coordinador de filosofía no se da cuenta cuánto me aporta a mí en la clínica, aunque estudie filosofía, ¿no? Me gustaría escuchar a alguien más De ese grupo. de ese grupo, si pudiese ser la ciega. Jueguen, hagan juegos, señores. Hagan juegos, señores. Los invita a la comunidad. ¿Cómo? ¿Cuál es la cena? No sé si no hay gente, Graciela Belén. si no hay gente en otra página, ¿no? Fíjense, Corta acá, toca acá. en azul. A ver. Ahí. Hola. Bueno. Graciela, mi amiga Graciela. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace años que no nos encontramos. Sí, te seguí atentamente, me gustó mucho el desarrollo del trabajo, pero me resulta muy difícil la articulación. Vos haces una forma de articulación que no es la habitual que nosotros compartimos, ¿no? Y entiendo porque estás hablando en una asociación psicoanalítica. Lo que extrañé es, y me resulta muy difícil salir porque, bueno, yo también soy psicoanalista, con lo cual trabajo autores que vos estás proponiéndome de alguna forma que los traiga, como Deleuze, como Simondon, como Spinoza mismo, ¿no? Que no los veo tan reflejados. Me parece que trabajaste mucho más Foucault, que si bien Deleuze tiene una manera, digamos, interesante de relacionarse con él, y de hecho ha escrito y ha dado clases, esas clases están publicadas sobre poder, deseo y subjetividad. No aparecen las lógicas, ¿no? Las lógicas que Deleuze y Guattari se han visto tan exigidos para poder pensar el psicoanálisis desde una posición aparentemente destructiva, pero no tanto, ¿no? Nosotros podemos tener, hay una conexión, digamos, me parece que lo que falta para que yo pueda decirte algo de eso, y no puedo decirlo, más que señalarlo, es la conexión ontológica distinta, ¿no?
de donde parten Deleuze y Guattari, que les lleva a una lógica diferente que anula al sujeto, cosa que en el psicoanálisis no se puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puedo hablar desde ahí. Sí puedo valorar muchísimo tu trabajo, me pareció precioso. Y también cuando hablabas de las ciudades, pensaba en la actualidad, ¿no? En la actualidad empiezan a transformarse también en la arquitectura, en el uso. Hay edificios en Buenos Aires, por ejemplo, que están detenidos en su construcción porque iban a ser departamentos y se vuelven oficinas móviles, ¿no? Que la gente alquila, y las empresas que han mandado al trabajo en la casa, el trabajo a distancia, arman, por ejemplo, salones para determinada cantidad de gente cuando las empresas tienen que hacer las reuniones presenciales. Es interesante pensar cómo se va transformando, ¿no? A lo largo de la pandemia también encontrábamos artículos de transformación arquitectónica, creo que fue en una epidemia de Corbusier, no lo ubico bien en el tiempo y ahora ya no me acuerdo cuál epidemia era, pero bueno, que llevó a las escuelas, por ejemplo, a hacer espacios mucho más abiertos, ¿no? La construcción de las escuelas en París, decían, son distintas a lo que habían sido antes a partir de aquella pandemia, que no me acuerdo, o aquella epidemia, que no me acuerdo cuál fue. Bueno, todo esto me parece sumamente interesante, ¿no? Cómo la tecnología nos está transformando, nosotros estamos pensando mucho en cómo se están armando los vínculos en la actualidad, en función justamente de la tecnología, y una gran preocupación es respecto de qué pasa con el desarrollo de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, hay una conexión entre psiquismo y sociedad que me parece que ha quedado como... que es una deuda que tenemos, ¿no? Me parece que es una deuda que tiene que seguir trabajándose, lo cual no va a ser fácil, porque eso implica trabajar nuestros atravesamientos, ¿no? Lo que nosotros en el análisis institucional llamamos elucidar nuestra implicación. Es decir, cómo estamos construidos por las instituciones es un tema complejo que también lleva a esta relación, ¿no? De psiquismo y sociedad. Bueno, yo no te puedo decir mucho más, Mirta, pero me alegro mucho de tu trabajo, me parece precioso que se esté discutiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos, así que me gustaría que vos hagas el cierre. Primero, Yo querría decir sí, una cosa antes. Sí, espera un poquito, Rafael. No, ahora vos, Rafael, Dale. Rafael. Respecto de la deuda siempre existe en la medida que no completamos un absoluto, pero hace muchísimos años que mucha gente venimos trabajando la cuestión psicoanálisis y sociedad, o sea que hay una producción de lo cual los trabajos de Mirta son una demostración. Lo que pasa es que, claro, es insaturable. Respecto de arquitectura, quería agregar una cosa nomás, que como se ha dicho con enorme sabiduría, todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. Y en esa complejidad nos manejamos psicoanalíticamente. Las grandes avenidas que algunos hemos disfrutado en París tienen que ver con que después de la Revolución del 48, cuando el proletariado se acantonaba en las callejuelas, decidieron abrir espacios para que la caballería pudiera circular cómodamente y reprimir de la mejor forma posible. Y así surgieron hermosas avenidas, con ese origen peculiar, digamos. Documentos de cultura, documentos de barbarie. Bueno, escuchaste, Dani. Bueno, tenemos que terminar. Graciela, te digo que el trabajo que estoy escribiendo ahora es Deleuze, Guattari, Ferenczi y Buni.
Así que ahí, bueno, pensé que iba a ser más polémico esto, ¿eh? Pensé que me iban a decir más cosas que asusten. Pero no, yo ante todo le agradezco muchísimo, pero muchísimo a Rafael que haya querido estar acá como para hacer comentarios. Él sabe cuánto lo quiero y lo respeto, y cuánto me importan sus palabras. Y les agradezco a todos, pero de verdad a todos, y también a mis alumnos y a otros que estén aquí y que ojalá les haya hecho pensar algo todas estas intervenciones que hemos tenido todos. Bueno, muchas gracias. Nada más. Bueno, damos por finalizada entonces la reunión, que es la última de este cuatrimestre. Volveremos a tener reuniones científicas en agosto. Y de paso, un chivo, nuestro simposio va a ser el 26 y el 27 de agosto, y el tema es analista y paciente entre sueños y dolores. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y un beso, Judy.